En este video vamos a trabajar con el ensamble del brazo robot con las piezas que hemos ido dibujando en los videos anteriores. Esos videos anteriores ya los pueden encontrar ustedes en el canal de YouTube para que nos vayan siguiendo con este ejercicio. Vamos a comenzar creando un documento nuevo de ensamble y vamos a trabajar en este ensamble con las unidades en milímetros. Ya que tengamos el documento de ensamble creado, nos vamos a ir a la pestaña de ensamblar y seleccionamos insertar. Una vez que hayamos seleccionado insertar, nos abre la ventana de ruta de insertar componente, donde vamos a tener que buscar pues la carpeta o la ubicación donde se encuentran nuestros archivos del ensamble. Ya que la tengamos localizada, vamos a seleccionar el primero, que sería nuestro componente base. Le damos un clic y seleccionamos abrir. Antes de cargar el componente base en la zona de gráficos, yo recomiendo que la primera pieza que insertemos a la zona de gráficos, que es el componente fijo, nos quede por defecto fijado en la posición del punto del origen del documento del ensamble. Esto nos va a ayudar bastante si a futuro queremos utilizar quizá un plano de trabajo del ensamble para no estarlos creando por ahí, que también se puede, pero es un poco más tedioso y más alargado el proceso. Y también si queremos crear alguna medida o referencia al punto del centro, pues va a ser mucho más beneficioso para nosotros hacerlo de esta manera porque ya vamos a tener el componente por defecto anclado en el origen. Para poder anclar el origen es bastante sencillo, únicamente le damos un clic derecho antes de colocarlo y seleccionamos colocar fijo en el origen. De esta manera el primer componente, que es el componente base, ya quedaría fijo en esa posición. Ahora tengo que dar escape en el teclado para que me cancele Inventor el siguiente componente, porque mientras no le dé escape, si le sigo dando clics me va a crear más copias del componente base. Este componente va a mantenerse fijo. Eso le pasa por lo regular a la primera pieza que cargamos al documento del ensamble. Para poder reconocer que el componente está fijo, por ejemplo, aquí podemos acercar lo que es el cursor al componente y vamos a notar cómo en la parte derecha del cursor, donde se encuentra la flecha, aparece como una especie de icono de tachuela. Eso nos indica que este componente está fijo. Si yo presiono el botón izquierdo y trato de mover el componente, pues no voy a poder moverlo porque está fijo. De igual manera, en el navegador del ensamble vamos a tener el primer componente descendente debajo de las carpetas. Aquí me aparece el componente base y a la izquierda tenemos una figura con el mismo icono de la tachuela. Eso me está indicando que tenemos un componente fijo. Ahora, para poder cargar el siguiente componente, igualmente le damos en insertar y seleccionamos el componente del link número 1. Le damos en abrir y lo cargamos en la pantalla. Este segundo componente sí va a ser prácticamente flotante, lo vamos a poder mover por cualquier ubicación de la zona de gráficos. Esto nos permite reacomodarlo en cualquier momento a como nosotros lo queramos acomodar. Si lo queremos poner por acá dentro de la pieza o lo queremos alejar, es una de las ventajas de que el componente sea flotante. El segundo componente, después del primero que va a quedar fijo, siempre se va a llamar componente flotante y no nos va a generar lo que sería la tachuela que nos está indicando que este sería un componente fijo. Este va a quedar completamente libre para que lo reubiquemos en cualquier parte de la zona de gráficos. Para poder ensamblar nuestros dos componentes vamos a tener que utilizar una serie de restricciones. Para ello nos vamos al grupo de relaciones y seleccionamos restringir. En la ventana de Inventor tenemos algunas opciones para añadir la restricción. Tenemos que seleccionar por lo regular el tipo de restricción que queramos hacer, que va a depender mucho del contexto del ensamble con el que estamos trabajando. Tenemos hasta 5 tipos disponibles. Tenemos la de coincidencia, la de ángulo, tangente, insertar y simetría. También tenemos una sección de selecciones para poder hacer las selecciones de las entidades que queramos restringir, una por componente, una para el componente del link y otra para el componente base. Y a su vez también podemos seleccionar una solución que va a depender igualmente del contexto de la restricción y podemos modificar un desfase o el ángulo dependiendo de lo que tengamos seleccionado en el tipo. En esta parte tenemos el diálogo para poderlo configurar. Vamos a crear una restricción que sea de coincidencia entre la cara de abajo o la cara del fondo, por decirlo así, del componente base, donde va a insertarse el plato del link 1. Sería esta cara. Únicamente acercamos el cursor. Aquí por defecto el programa nos reconoce la cara. Le damos un clic y ya tendríamos la selección número 1. Ahora voy a hacer un pequeño zoom out para alejar los componentes y después los voy a rotar con el Orbit.
para poder seleccionar la cara del fondo del plato de link 1. Aquí también tratamos de seleccionar lo que sería la vista normal de la cara del fondo, la cara de abajo. Le damos un clic y esa sería nuestra segunda selección. Para lo que es la solución, eso va a depender completamente del contexto de cómo se nos haya hecho la restricción. Tenemos dos opciones disponibles, puede ser coincidencia, así como nos quedó aquí, o puede ser nivelación. Lo que hace prácticamente es que pues coincide las dos caras, pero me invierte el sentido del componente del link número 1. Aquí vamos a dejar la solución por coincidencia, le damos en aplicar y ahí tendríamos la primera restricción. La segunda restricción la vamos a hacer igualmente de coincidencia, pero esta vez vamos a seleccionar lo que es el eje que tenemos al centro de este barreno y el eje que tenemos igualmente al centro del barreno del componente base. Para poder visualizar ese eje voy a mover ligeramente, aprovechando que el componente del link 1 es flotante, lo voy a separar de donde me aparecía en la posición prácticamente empalmado con el componente base, lo voy a hacer un poco más para atrás para poder ver pues todas las entidades de mi componente base. Abrimos la ventana de restricción, seleccionamos igualmente el tipo de coincidencia y vamos a comenzar seleccionando el eje, que es esta línea verde que nos aparece por acá, de este barreno o agujero que tenemos en el link 1. En el caso de que no nos aparezca, también podemos dejar el cursor por ahí en el agujero y nos aparece esta pequeña ventana de selección donde vamos a poder darle clic en esta pestaña y seleccionar la opción que mejor nos convenga para hacer nuestra restricción. Podemos seleccionar el eje, la cara o la normal la cara, que sería como la vista de la cara inferior. Aquí seleccionamos el eje y después seleccionamos obviamente lo que sería el eje del componente base. Ahí tenemos la siguiente restricción. De igual manera la solución va a depender completamente del contexto. Le damos en aplicar y cerramos la ventana de las restricciones. Ahora, ya que tenemos el componente número 2 agregado al ensamble, este componente lo vamos a concebir como un componente de ensamble móvil. Eso quiere decir que el ensamble que nosotros estamos creando tiene una propiedad de movimiento. Tenemos aquí la opción de poder mover este componente. El único inconveniente es que el ensamble del brazo robot consta de varias partes y aquí no nos conviene del todo que dejemos este componente libre, porque conforme vayamos insertando otros componentes, si todos los vamos dejando con esta misma falta de, por decirlo así, de bloqueo o de restricción, el resto de los componentes se van a mover de manera desajustada, no lo vamos a poder controlar, como si estuviera el ensamble loco, o sea, no va a tener ningún tipo de definición. Para poder cargar entonces el resto de los componentes vamos a tener que hacer alguna serie de restricciones o incluso dejar los componentes fijos en una posición para que esto no nos suceda y podamos trabajar con el ensamble de una mejor manera. En el caso del link número 1 vamos a agregar una restricción de ángulo que nos va a permitir prácticamente controlar este giro a una posición que mejor nos convenga. Vamos a ocupar entonces la restricción, vamos a cambiar el tipo a ángulo y seleccionamos aquí en las selecciones lo que sería esta cara y después vamos a desplegar en el navegador aquí lo que es el componente base. Vamos a desplegar la carpeta del origen y vamos a buscar un plano de trabajo que nos quede paralelo a esta cara. En mi caso es el plano YZ. Luego seleccionamos lo que sería el vector de referencia. Aquí hay que seleccionar la solución número 3, que es la de vector de referencia explícito, para que nos active esta opción. Seleccionamos el vector de referencia, que tiene que ser pues una línea que se encuentre más o menos en la misma dirección paralela a lo que es el plano que estamos seleccionando de trabajo. En mi caso selecciono esta arista. Una vez que lo hayamos seleccionado, aquí en el ángulo vamos a tener un valor por defecto de 0 grados, que es el que me va a permitir hacer el bloqueo o restricción de este componente de manera controlada por el valor que yo tenga agregado en este cuadro de diálogo. Por ejemplo, si le pongo yo 45 grados, pues vamos a ver que este componente se gira 45 grados. Si le ponemos 180 grados, pues igualmente se gira 180 grados y así sucesivamente de los 0 a los 365, bueno, sería 359 grados aproximadamente, para que diera casi una vuelta completa. Porque si lo dejamos a 0 grados, pues quedaría en el mismo punto. Vamos a mantenerlo más o menos a los 0 grados para que nos quede en esta posición. Le damos en aplicar y cerramos la ventana de añadir restricción. De esa manera este componente como tal no va a quedar fijo, sino que va a quedar
pues bloqueado el movimiento por la restricción que le agregamos del ángulo. En todo momento, en cada uno de los componentes nos van a ir apareciendo las restricciones. Únicamente hay que verificar el componente y en la parte del lado izquierdo le podemos dar un clic y aquí abajo de la carpeta del origen nos aparecen las restricciones que tengamos activadas. Vamos a agregar el siguiente componente. Nos vamos a insertar, seleccionamos el link 2 y le damos en abrir. Este componente me aparece por defecto acostado. También los podemos rotar con respecto de algún eje en el caso de que lo queramos ocupar de esa manera. Igualmente le damos clic derecho y lo podemos girar con respecto de X, Y o Z según sea el caso. Aquí va a depender mucho del contexto del eje. Lo dejo más o menos así vertical. Le damos un clic. Y voy a rotar mi modelo con el Orbit para poder visualizar pues, las entidades que voy a ocupar para mi restricción. Lo voy a panear más o menos al centro de la pantalla y abrimos el botón de restricción o el comando de restricción para poder hacer otra restricción de coincidencia con los ejes de la parte de abajo de este componente y el eje del centro de mi link número 1. Aquí seleccionamos este eje de link 1, les recuerdo, en el caso de que no les aparezca el eje, podemos dejar aquí el cursor un momento sobre lo que es la cara del agujero, hasta que aparezca la opción de la selección, y aquí seleccionamos el eje. Repetimos la opción con la parte de abajo, también hacemos la selección del eje, y le damos en aplicar. Voy a tratar de mover el componente un poco más atrás para que me permita ver la cara de la coincidencia y voy a rotar con Orbit mi ensamble. Lo podemos panear un poco más al centro, habilitamos la restricción, va a ser otra restricción de coincidencia, seleccionamos esta cara, rotamos el ensamble y seleccionamos esta otra cara del componente de link 2. Le damos en aplicar y cerramos la ventana. Voy a cambiar a la vista isométrica. Ahora, ya tenemos el segundo componente del link insertado. Sin embargo, este componente del link vamos a notar que tiene un giro libre de 360 grados con respecto del agujero que seleccionamos como referencia, pero aquí el inconveniente es que el componente no sigue de manera lógica la estructura de mi ensamble. Prácticamente vamos a ver que se inserta el componente dentro de los otros dos componentes del link 1 y el componente base, y esto no debe de ser así. Esto prácticamente pasa porque, bueno, el momento de que estamos agregando nosotros los componentes, pues no es una garantía de que la solución del ensamble sea lógica. No me está detectando ningún tipo de colisión el componente del link 2 con el resto de los componentes, y eso ocasiona que pues se pueda insertar y se pueda por ahí traslapar todos los componentes como si fueran uno solo. Para evitar esto vamos a tener que agregar una serie de colisiones, por decirlo así, y hacerlo es bastante sencillo también. Vamos a irnos al navegador y vamos a ubicar los componentes que deben de colisionar. Aquí seleccionamos el link 1 y seleccionamos el link 2. Mantenemos la selección sobre el link 1, le damos un clic derecho y vamos a buscar una opción que se llama conjunto de contactos en esta ventana. Le damos un clic, después seleccionamos el link 2, le damos un clic derecho y activamos la misma opción de conjunto de contactos. De esa forma vamos a activar los contactos entre el componente 2 y el componente 1. Para poderlos visualizar vamos a tenernos que ir a la pestaña de inspeccionar y aquí le vamos a dar un clic en activar solucionador de contactos. De esta manera, si dejamos este botón activo, vamos a poder ver que el componente número 2 ya no se va a traslapar en los otros dos componentes, sino que va a simular el contacto normal que tiene este componente con el movimiento del componente número 1. Ya no se va a pasar al otro lado, en ninguna de las dos posiciones. Ahora, ya que lo tengamos listo, vamos a moverlo levemente hacia arriba. Ahí ustedes deciden más o menos el ángulo de libertad de movimiento. Yo lo voy a dejar por ahí así y vamos a mantener este componente fijo para que nos permita ir insertando el resto de los componentes de nuestro brazo robot. Aquí le damos un clic derecho y en la ventana seleccionamos fijo. De esa manera haríamos que este componente, al igual que el componente base, quedara fijo en su posición. Vamos a insertar el siguiente componente, nos damos aquí a ensamblar, seleccionamos insertar y seleccionamos el link número 3. Le damos en abrir
De igual manera, ese también lo podemos rotar con respecto de su eje para que nos saque una solución lógica. Más o menos quedaría de esta forma. Por ahí lo dejamos en la pantalla. Y podemos hacer primero la restricción de coincidencia entre esta cara del componente número 3. Aquí roto mi ensamble y selecciono esta cara del componente número 2. Ahí tendríamos una restricción de coincidencia. Nada más habría que verificar la solución, que sea coincidencia o que sea nivelación, según me lo pida mi ensamble. Aquí le damos en aplicar y listo. Ahí tendríamos la primera restricción. La segunda restricción la vamos a hacer entre el eje igualmente de este agujero y el eje de este otro agujero de nuestro componente número 3. Le damos en aplicar y cerramos la ventana de restricciones. Voy a cambiar a la vista isométrica para verificar el ensamble y aquí ya tenemos este componente igualmente móvil. Este también lo vamos a poder rotar a 360 grados de libertad. De igual manera yo les recomiendo que le demos más o menos una posición. Yo lo voy a dejar aproximadamente en esa ubicación. Y si le damos un clic derecho, vamos a poder habilitar también la opción de fijo para que este componente pues no se nos pueda mover y nos permite insertar el resto de los componentes. Nos vamos a insertar y seleccionamos el componente número 4. Le damos en abrir. De igual manera, si lo tenemos que rotar, lo rotamos. Ahí está, lo dejamos en posición y hacemos las restricciones necesarias. Nos vamos a restringir, seleccionamos esta cara del componente número 3. Voy a rotar levemente lo que sería mi ensamble para seleccionar la cara posterior del componente número 4. Le damos un clic y ahí tenemos la primera restricción. La siguiente restricción igualmente puede ser coincidente entre las partes concéntricas. Por ejemplo, aquí seleccionamos un eje del agujero y seleccionamos igualmente, voy a rotar un poco lo que es el ensamble para poder seleccionar el eje de este cilindro. Por aquí le damos un clic una vez que nos aparezca y ahí tenemos la siguiente restricción. Le damos en aplicar y cerramos. Ese componente, al igual que el resto, pues lo vamos a poder rotar de manera libre. Igualmente le damos una posición más o menos, clic derecho y seleccionamos fijo. Vamos a insertar el siguiente componente, que es el link número 5. Le damos en abrir. Este ya no lo voy a rotar porque en esa posición pues la solución me parece más lógica. Le damos un clic y hacemos las restricciones necesarias igualmente. Aquí seleccionamos esta cara del componente número 4. Voy a rotar el modelo una vez más y seleccionamos esta cara del componente número 5. Le damos en aplicar y ahí tenemos la primera restricción. Luego hacemos una restricción igualmente por la parte del eje de esta cara, la cara del cilindro. Roto de nuevo el ensamble y selecciono esta cara del componente número 4 para que me aparezca también lo que sería su eje. Debemos de verificar lo que sería la solución. Le damos en aplicar y cerramos la ventana. Movemos levemente el componente porque bueno, aquí por la parte gráfica como que me lo había dejado fijo en la parte de abajo. Nada más le damos un leve clic, un leve movimiento y automáticamente el componente se va a la posición donde debe de quedar ensamblado. Vamos a verificar el movimiento. Y ahí está este componente completamente libre en un giro de 360 grados. Igualmente le damos más o menos una posición. Lo voy a dejar aproximadamente por ahí así. Y le damos clic derecho y lo ponemos fijo. Acuérdense que ustedes pueden ir creando planos si quieren darle un movimiento un poco más natural a nuestro ensamble. Pueden ir creando planos y crear tantas relaciones de ángulo como les sea posible para poder controlar. Un poco más adelante en otro video les enseño a hacer una animación general de este brazo robot. Y de esa manera, pues bueno, los componentes ya no nos quedarían con una solución tan fija, tan bloqueada, que no nos permita hacer un movimiento natural de nuestro ensamble móvil.
El siguiente componente que vamos a agregar es el componente del link número 6. Y lo seleccionamos, le damos en abrir, lo cargamos en la zona de gráficos y hacemos las restricciones. Seleccionamos esta cara del componente número 5, voy a rotar el ensamble y seleccionamos la cara del fondo del componente número 6. Le damos en aplicar y ahí tendríamos la primera restricción. Luego seleccionamos igualmente esta cara para que nos aparezca el eje en el componente número 6. Roto levemente el ensamble y selecciono esta cara para que nos aparezca igualmente el eje del componente número 5. Le damos en aplicar y listo. Vamos a mover levemente el componente número 6 para que se quede ya fijo en el ensamble. Igualmente le podemos dar una restricción de fijo, lo podemos bloquear con su movimiento. Aquí pueden ver cómo los barrenos se van moviendo, se van girando. Y vamos a insertar el siguiente componente. También este lo voy a hacer fijo. Vamos a insertar el último componente, que sería el componente del grabador. Le damos un clic, le damos en abrir, aceptar. Si es necesario, pues lo vamos a rotar. Aquí lo estoy rotando. Y creamos las restricciones. Seleccionamos esta cara del componente número 6. Voy a rotar el ensamble, seleccionamos esta cara, la cara posterior del grabador y le damos en aplicar. Luego seleccionamos cualquier cara cilíndrica del grabador para que nos aparezca el eje. Voy a girar el ensamble. Bueno, aquí lo voy a ajustar un poco más con la vista isométrica. Y seleccionamos esta cara de lo que sería el componente número 6, igualmente para que nos aparezca su eje. Le damos en aplicar y movemos levemente el grabador o le damos un clic, lo tratamos de arrastrar para que se nos quede fijo en la posición del componente número 6. Este grabador también lo podemos mover por ahí con libertad. Algunos de los componentes tienen a propósito un diseño, por ejemplo este tiene una pequeña muesca y esa tiene los barrenos para que podamos ver el movimiento natural del giro a 360 grados de cualquiera de los componentes. Y de esa manera ya tenemos listo lo que sería el ensamble de nuestro brazo robot.